Ahora sí se comparte Sí, la ingeniera. presentación, ¿sí? Sí, ahora Ah, bueno, sí está muchas compartiendo la gracias, presentación. Rey. Bueno, buenas noches para todos. Estoy muy agradecida por este espacio. Veo que son muchas personas que no conozco de diferentes países, muchas personas de Centroamérica, también algunos que conocí, que tuve la oportunidad de darles clases en otros momentos. Entonces, muy feliz de que exista este espacio de diálogo, de intercambio de conocimientos, de saberes, y pues que tantas personas un viernes en la noche pues estén interesadas en aprender sobre gestión de recursos hídricos, que es el tema que voy a tratar hoy, y de conflictos sociales, porque la verdad es que necesitamos muchas personas y profesionales pues que estén interesados en este tema y de trabajar con un enfoque integral. Entonces, primero pues agradecer la presencia de todos ustedes y del instituto por abrir este espacio. Bueno, entonces vamos a hablar de agua y desarrollo. Así parece una frase medio cliché, ¿no? Pero el agua, digamos que hace parte de la vida. Todo lo que es vivo necesita y depende del agua. Y para nosotros es algo como muy eh, explícito porque necesitamos el agua para bañarnos, necesitamos el agua para tomar, para hidratarnos, para hacer nuestras labores. Entonces es algo que es muy cotidiano, es algo que no necesita discutirse. Pero cuando hablamos de desarrollo, el desarrollo es un poco más confuso porque cuando hablamos de desarrollo no es muy claro qué es desarrollo para cada uno de nosotros. Entonces, desarrollo, cuando estamos hablando aquí de agua y desarrollo, estamos hablando de sociedades. Y desarrollo puede entenderse de diferentes maneras para diferentes tipos de sociedades. El caso es que independiente del tipo de sociedad o del tipo de cosmovisión de vida, necesitamos agua para ese desarrollo, porque necesitamos agua para ejecutar diferentes actividades que o sea, que son implícitas en hacer sociedad. Entonces, por eso la importancia de esta clase de gestión de recursos hídricos. La gestión de recursos hídricos son como las actividades y más que las actividades como la estructura que ayuda a coordinar la toma de decisiones en relación a los recursos hídricos, que los entendemos como los cuerpos de agua, pueden ser lagos, ríos, aguas subterráneas, aguas salobres como mares. Entonces, lo entendemos cómo gestionamos esos recursos para convivir en sociedad. Y antes de empezar a hablar de gestión de recursos hídricos, quería tocar un tema sobre territorio y el por qué es tan complicado, digamos, la gestión de recursos hídricos. Porque cuando hablamos de agua, estamos hablando de territorio. Tú donde ves el agua, donde hay un territorio, tú no ves el agua sin territorio y no la puedes gestionar fuera de un territorio. Y cuando hablamos de territorios hidrocomunes, estamos hablando que el agua que yo uso puede influenciar las actividades de otras personas, así como el uso del agua que hagan otras personas me afectan a mí porque compartimos un territorio, compartimos el agua. Digamos que es fácil entender que compartimos el territorio, pero a veces no es tan fácil como asociarlo a esas fuentes hídricas, ¿no? Porque no entendemos, o sea, no, digamos que se escapan un poco de nuestro campo visual. Ahí cuando tal vez entendemos un poco ya de geografía y entendemos de cuencas hidrográficas, pues podemos relacionar que algunos usos del agua pueden impactar la calidad, por ejemplo, del agua que yo uso y por tanto mi uso y por tanto mi desarrollo. Entonces,
ahí quiero hablar de territorios hidrocomunes y de una forma un poco, yo soy ingeniera ambiental, yo no les comenté al principio, y digamos que tengo maestría y doctorado en gestión de recursos hídricos, pero he tenido la oportunidad de tener experiencias de educación popular y entender que es muy importante para tomar decisiones sobre gestión de recursos hídricos la cosmovisión que tenemos cada uno de nosotros sobre el agua. Entonces, no es lo mismo que una persona tome decisiones sobre recursos hídricos con un fin económico a otra persona que su objetivo es cuidar el agua porque además de ser agua y ser un recurso que necesito para desarrollarme, es algo divino, es algo espiritual, es algo que sobrepasa, digamos, mi poder de acción. Entonces, quería traer como algunas frases que se salen un poquito de ese lenguaje de ingeniería y de ese lenguaje de gestión de recursos hídricos, como para que cada uno de ustedes, que yo sé que tienen diferentes profesiones y vienen de diferentes países, se puedan conectar un poco con esa cosmovisión relacionada al agua. Estas frases, espera y tomo un poquito de agua. Bueno, estas frases yo las obtuve de Entre Ríos, que es un proyecto que también está a nivel de América Latina y que intentan hacer como este tipo de educación popular, de integrar saberes más que de impartir conocimientos. Entonces, no sé si les van a disponibilizar esta presentación, yo creo que sí, pero ustedes pueden acceder a mucho más contenido si es del interés de ustedes, ¿no? Entonces, Silvia Rivera nos dice cómo se produce lo común, qué tiene que ver para que los bordes de uno y del otro se toquen. Y esta frase es muy bonita cuando hablamos del agua, porque nosotros, digamos que las aguas, y más en regiones urbanas, ¿no? Nuestras aguas están mezcladas y nosotros no lo percibimos, pero nuestros bordes se están tocando constantemente. ¿Y qué implica eso para nosotros y para la gestión de recursos hídricos? Una de Ayrton Krenak, que es un filósofo brasilero, un líder indígena, dice: los ríos, esos seres que siempre han habitado el mundo de diferentes maneras, son los que sugieren que si hay un futuro a considerar, ese futuro es ancestral porque ya estuvo aquí. Y la otra frase, que también es de una filósofa, pero creo que es de Estados Unidos, dice: el agua siempre está en algún momento, en algún lugar, en alguna parte. Entonces, es como para, antes de hablar de gestión de recursos hídricos, entender que el agua es algo que nos permea a todos y que se sale también un poco de nuestra comprensión. O sea, nosotros no podemos manejar agua como manejar la plata que nos entra a la cuenta del banco, aunque hablamos de gestión de recursos. Y tiene una lógica muy parecida a hablar de gestión de recursos hídricos, como hablar de gestión de recursos financieros, como hablar de gestión, pero el agua es algo que abarca mucho más que, digamos, que las sociedades de las cuales queremos obtener un desarrollo. Entonces, y aquí voy a empezar a hablar de desarrollo sostenible, que es la propuesta que como sociedad estamos buscando y que está liderada, por ejemplo, con la Agenda 2030. Algunos de nosotros yo creo que ya sabemos un poquito sobre eso. Nosotros estamos buscando un desarrollo sostenible, un uso de agua que garantice la equidad y el disfrute de ese bien para las generaciones futuras, que en este momento, por las dinámicas de la sociedad, está en riesgo, y digamos que no todo el mundo tiene acceso
de agua en cantidad y calidad adecuadas. Entonces, esa digamos que es nuestro desafío como sociedad. Esto es a lo que se enfrenta la gestión de recursos hídricos y un poquito por lo que estamos aquí reunidos el día de hoy. Entonces, el agua es necesaria para ese desarrollo, como ya lo dijimos, pero también puede ser una limitante para el desarrollo. ¿Cuándo el agua es limitante para el desarrollo? Por ejemplo, con las inundaciones. Y eso lo estamos viendo con mayor frecuencia en nuestro continente latinoamericano, también en América, pero tengo más conocimiento de casos recientes aquí, por ejemplo, en Bahía Blanca, en Argentina, no sé si fue el mes pasado, que hubo una tragedia, llovió más de lo que tenía que llover a lo largo del año, murieron personas, las pérdidas económicas difíciles de calcular. Lo mismo pasó en Porto Alegre, yo creo que eso fue hace 3 años o 2 años, yo creo que fue hace 2 años, que se inundó la ciudad. Subió 5 metros el nivel del río. También hubieron muertos, desaparecidos y daños a la infraestructura de la ciudad. Entonces lo estamos viendo con más frecuencia, así como las sequías. Las sequías es algo que en el continente nos venimos enfrentando, o sea, digamos que no es algo tan inesperado como son estas inundaciones, pero cada vez se están intensificando. Entonces es limitante porque, digamos, pues si hay sequía no hay agua, hay escasez y se limitan todos los usos del agua. Y otro limitante es la calidad y cantidad incompatible con el uso. Y esto se debe a que puede que tengamos agua en cantidad necesaria para hacer nuestro uso, pero no con calidad, porque las actividades industriales o económicas, ¿no? Generan un impacto sobre el recurso hídrico que lo hace incompatible a otros usos. Entonces tenemos estas limitantes que cada vez se están acentuando por efectos del cambio climático, también eh, por las dinámicas de la sociedad. Y por otro lado, tenemos el agua necesaria para usos. Y nosotros podemos distinguir a ciertos rasgos que hay varios sectores en los que usamos el agua. Está el sector de saneamiento, la agricultura, que la resalté rojo porque es algo muy importante para nuestro continente. Digamos que ese es el uso más preponderante en la mayoría de los países de nuestro continente porque es una actividad económica importante, ¿no? Para nuestros países y para también el bienestar de las personas. También necesitamos agua para la ecología, para la biodiversidad. Últimamente hemos tenido muchas COP de biodiversidad. Entonces, el agua es importante en calidad y cantidad para garantizar la conservación de la biodiversidad, por ejemplo. Para transportarnos, ya sea, digamos, en vía fluvial, vía marítima y también cualquier vehículo, ¿no? Necesita agua para el transporte. Muchos también lo usan para religión, para bautizos, por ejemplo. En la India es muy usada por el tema de religión y tenemos este conflicto con la incompatibilidad de su uso, ¿no? Que tal vez el agua está muy contaminada para que las personas puedan sumergirse en ella. También algo muy importante en nuestro continente es para el uso energético, porque hay países con una gran disponibilidad hídrica como Colombia, Brasil, y que usan todo este recurso hídrico para producción de energía. Entonces es muy importante porque a veces lo llamamos de energía limpia, pero puede traer impactos sociales y también ambientales
que digamos, hace discutible que energía limpia son las hidroeléctricas, el sector industrial, la minería y la recreación. Entonces, tenemos muchos usos, todos necesitan de agua, pero a veces el uno puede limitar el otro. Y cuando aquí digo que cuando tomamos decisiones en base a principios, tenemos la capacidad de priorizar a qué sector le podemos dar el agua o a qué sector le podemos exigir un poco más de, no sé cómo decirlo así, de dinero para que compense los daños. Y más o menos esta es la gestión de recursos hídricos. ¿Cómo garantizamos agua en calidad y cantidad para todos? Entonces, la gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Sí, es difícil hacer gestión de recursos hídricos. Primero, porque es reciente. Digamos que en Latinoamérica, creo que Brasil fue pionera en establecer una política nacional de recursos hídricos y fue en 1997. En Colombia es muy reciente, es en el 2010. Entonces nos estamos enfrentando con un problema, sí, que existía siempre, pero que hasta ahora le estamos dando como la dimensión que necesita. O sea, antes gestionábamos el agua porque siempre se ha gestionado el agua, sino que lo hacíamos con una mirada diferente. Por ejemplo, en Brasil, quien gestionaba el agua, quien daba los permisos, eran el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque allá era muy importante a los inicios, pues lidiar con los conflictos, más que con la necesidad de producir energía y producir capital. Entonces, depende mucho de la visión y del proceso que cada país tiene, y no que cada país, porque estamos hablando de gestión en una escala nacional, pero la gestión está en diferentes escalas. Viene desde la personal, familiar, comunitaria, municipal, regional. Entonces, vienen muchas escalas, pero digamos que no se le daba la importancia porque había una abundancia y no se tenía una noción de tal vez esos impactos que les estoy diciendo, que lo que hace mi vecino me afecta a mí. Entonces hay unas metas para hacer gestión de recursos hídricos. Tiene que existir un norte, porque o si no, pues se gestiona como el que lleva, como lo decía el capitán. Pero en estas reuniones que se han hecho sobre gestión de recursos hídricos, varias reuniones a nivel internacional, eso cabría para hacer como otra clase, pero hemos definido unas metas: sostenibilidad y seguridad hídrica. Entonces, en base a estas metas, nosotros tenemos que evaluar o diseñar nuestro sistema de gestión de recursos hídricos. Y, por ejemplo, aquí traje un grafiquito de las dimensiones de la seguridad hídrica. Entonces, tenemos una seguridad hídrica ambiental, tenemos que garantizar capacidad para preservar y restablecer los ecosistemas de agua, ríos, lagos, embalses y acuíferos. Esa es una de nuestras metas, tenemos una dimensión. La otra es la seguridad económica. Necesitamos suministro suficiente para apoyar actividades propias de la agricultura, la industria y energía. Entonces necesitamos agua para generar dinero, en otras palabras. Seguridad hídrica climática. Necesitamos la creación de comunidades resilientes y adaptables al cambio climático que aseguren el suministro
ante posibles desastres. Entonces necesitamos adaptarnos ante eventos de sequía y de inundación. Seguridad hídrica urbana, diseño y desarrollo de ciudades saludables, dinámicas y habitables con una sólida cultura del agua. Y seguridad hídrica doméstica, cumplimiento de los estándares sanitarios del agua para su consumo en hogares y en áreas urbanas y rurales. Entonces, estas son algunas dimensiones que propone este modelo. Pero vamos a ver que hay modelos que pueden diferenciarse. Por ejemplo, hay un modelo que usa como dimensión el riesgo. Entonces depende mucho de la creatividad, del consenso, de la integración de saberes. Los modelos de sostenibilidad, por ejemplo, pueden incluir dimensión social, dimensión económica, dimensión cultural, dimensión física y tecnológica. Entonces, hay muchos modelos. ¿Qué es lo ideal de estos modelos? Que integren factores de diferentes dimensiones para que podamos tener una evaluación integral y no dejar a ningún sector por fuera ni dejar ningún factor por fuera, ¿sí? Porque a veces nos centramos en el balance hídrico, que es muy importante para planificar y tomar decisiones, pero hay otros factores que nos van a decir cómo está nuestro sistema de gestión de recursos hídricos. Entonces, quiero resaltar que la gestión integral de recursos hídricos tiene algunos principios. Es que sea descentralizada, que sea participativa y que su planeación sea territorial en unidades de cuenca hidrográfica. Entonces, estas son algunas características que, digamos, tenemos como principios para crear o diseñar o gestionar nuestro sistema, ¿no? O sea, para hacerlo, garantizar que sea sostenible, digamos, en el tiempo. Entonces, nosotros, para tomar decisiones, tenemos que planificar. Gestión de recursos hídricos tiene algo muy importante en la planeación. Y antes de planear, yo tengo que conocer el sistema en el que voy a trabajar. ¿Qué río tenemos? Y para eso nos toca conocer un poco de factores de nuestro río y, como le digo, de diferentes dimensiones, sobre la parte social, la parte física, la parte hidrológica. ¿Qué río queremos tener? El río que queremos tener lo deberíamos decidir todos los usuarios del agua y debería estar en función de los usos que deseamos para un futuro. Entonces, ¿cuáles son esos usos? Nosotros queremos agua para garantizar la biodiversidad. Tenemos que hacer actividades que nos permitan mantener la calidad del agua para ese fin, para ese uso. Y el río que podemos tener. A veces nosotros, si nos preguntan qué río queremos, yo quiero aguas puras, aguas transparentes y perfectas. Pero a veces ese no es el río que nosotros podemos tener, porque nuestra realidad hoy implica que tenemos que dar agua, que tenemos que garantizar agua para muchos sectores que muchas veces son incompatibles con esos deseos. Entonces tenemos que llegar de forma participativa, que es muy importante, deliberativa, al consenso del río que queremos tener y el río que podemos tener en base a las condiciones que tenemos hoy. Y para eso el balance hídrico es como el centro de la gestión de recursos hídricos. Y el balance hídrico es como cualquier balance de masa. Entradas, tenemos que regular las entradas o la oferta y las salidas del agua y lo que pasa en medio de lo que pasa en esa caja negra, si acumulamos, si tratamos, pero más o menos eso es lo que tenemos que revisar en la gestión. Ahora voy a hablar de algunos mecanismos que son comunes
en la gestión del recurso hídrico y algunos desafíos. Y yo les voy a hablar desde mi punto, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, que es académico. Yo no tengo experiencia así al nivel político, al nivel operacional. Pero lo que les quiero decir es que todos los actores, es necesario que todos los actores dialoguen para llegar a decisiones consensuadas que sean sostenibles, porque todas las experiencias son válidas para tomar decisiones. Yo hablé del político, hablé del académico, pero también tengo que hablar de comunidades campesinas, tengo que hablar de organizaciones de la sociedad civil que tienen sus mecanismos para gestionar el agua. Entonces, estos mecanismos son más de la gestión formal del agua. Entonces, por ejemplo, hoy en día, no sé si han escuchado, que le dan el título al río como sujeto de derecho. Tratan el río como un sujeto de derecho. El río tiene derecho. El río tiene derecho a respirar, por ejemplo. Y es algunas de las cosas que he escuchado. Y el Estado emite sentencias a las autoridades competentes para que tomen acciones de ríos que tal vez están muy contaminados y que no tienen ese derecho de dar vida, para así poder como remediar algunos estados de contaminación. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de mi río, que es el río Bogotá. Es un río que es por acción popular fue titulado como río de sujeto de derecho. Y ahora están haciendo muchas acciones, las autoridades competentes tienen que hacer muchas acciones para garantizar pues que de alguna u otra manera la calidad, no solo del agua, sino del ecosistema que hace parte de ese río, pues mejore y emane vida. Hay otras herramientas como la consulta previa, los estudios de impacto ambiental y las licencias ambientales, que son las que algunas empresas, algunas industrias, pues la ley los obliga a realizar para entender, digamos, que el territorio que quieren intervenir, pues las personas se pronuncien y digan, esta actividad no la pueden hacer porque aquí hay un río del que nosotros tomamos agua. Entonces es un espacio para dialogar entre dos sectores, que es el sector tal vez privado y las comunidades. Son algunas herramientas que la ley pide para proteger, ¿no? Para proteger los territorios y las comunidades. Hay mecanismos como concesiones y objetivos de calidad. Y ahí yo puse un slash encuadramiento. Entonces, este tema es más o menos el de categorizar ríos, categorizar cuerpos de agua que por su localización o por su papel ecosistémico o por su papel social, tiene que tener calidades diferentes, ¿no? O sea, voy a garantizar a esta reserva una calidad buena y tal vez a la foz del río. La foz del río es como el desagüe del río. Puedo permitir que hayan otros usos que puedan contaminar un poquito más, pero a la reserva yo le voy a garantizar el agua pura, porque entonces nosotros tenemos esos mecanismos. En diferentes países tienen diferentes nombres y formas de operar, pero concesión es dar permiso para que captes agua. Y establecemos objetivos de calidad dependiendo del cuerpo hídrico, dependiendo de su función, de su papel social, y les vamos a establecer límites de algunos contaminantes, ¿sí? O de algunas sustancias para garantizar que se puedan usar para cumplir su papel. Entonces, son unos mecanismos. Otros mecanismos muy importantes son los planes de gestión de recursos hídricos y los comités de cuenca hidrográfica. Entonces, aquí es donde se toman las decisiones.
Los comités son espacios deliberativos, de preferencia, que sean eh, ocupados por diferentes sectores y diferentes, o sea, está el sector económico, el público y la sociedad civil, y de diferentes sectores económicos, entonces de saneamiento, agricultura, energía. Eh, esto, estos son los comités, los que toman decisiones. Y los planes es como el producto de ese comité. Los planes tienen un apoyo técnico. Digamos que el comité debe tener un apoyo técnico para establecer planes con metas, objetivos, actividades y plazos que nos permitan monitorar cómo se está haciendo esa gestión de los recursos hídricos, cómo se están destinando los recursos que muchas veces adquirimos de las concesiones, ¿no? De cobrar por el uso de agua, tenemos recursos económicos, y cómo se encaminan para garantizar pues que pues esta sostenibilidad o esta meta de seguridad hídrica. Y tenemos sistemas de informaciones, porque como les conté, el centro de la gestión de recursos hídricos es el balance hídrico. Necesitamos de muchas informaciones, de datos y de tratamiento de las informaciones para poder entender qué río tenemos y qué río podemos tener. Entonces, es muy importante. Todos los países lo hacemos de forma diferente, pero yo creo que muchos de ustedes han identificado estos mecanismos en su contexto, en su profesión, y tal vez si les falta otro, pues pueden ir anotándolos para compartirlos. Yo no puedo leer los comentarios si me están haciendo preguntas, pero cualquier cosa, eh, no sé, alguien me habla si hay alguna duda así como relevante, o si no, vemos las dudas al final, porque hay muy poquito tiempo de disertar. Y bueno, estos son unos mecanismos. Yo quisiera saber al final de la clase qué piensan de estos mecanismos, si se cumplen, si no se cumplen, si son útiles o no. Después de la clase me cuentan cómo ha sido esa experiencia. Y también tenemos unos desafíos. La variabilidad espacial y temporal de los sistemas hídricos, pues es muy importante. Y la ciencia, digamos que para la ciencia es difícil predecir cuánta agua y en qué momento, a pesar que cada vez tenemos modelos más robustos, pues no conseguimos el nivel de predicción a veces necesario para enfrentar algunas crisis como estas inundaciones o algunas sequías. Otro factor así sobre esa variabilidad espacial y temporal es el cambio climático, ¿sí? Porque no podemos controlarlo muy bien, o sea, las dinámicas que son a nivel global del cambio climático, pues nos afectan en estas predicciones que estamos hablando, espaciales y temporales. Por ejemplo, yo no sé si ya les dije, pero en Bogotá estamos en racionamiento de agua y está lloviendo, está en épocas de lluvia, pero no está lloviendo donde fueron localizados los embalses que abastecen todo el sistema. Entonces ya es, o sea, cambió el régimen de lluvias y no está lloviendo donde teníamos planeado que lloviera. Entonces es un desafío muy grande. En verdad que siento que la ciencia, a pesar que ha avanzado mucho y tiene muchos esfuerzos, digamos que no ha conseguido suplir este desafío. Y tenemos el otro, que era el que yo le decía, relaciones aguas arriba y aguas abajo. Somos muy dependientes de esas relaciones. Entonces, a veces, digamos, hacemos usos que el impacto se acumula de forma progresiva a lo largo de toda la vacía, no, de la cuenca hidrográfica. Me disculpan si yo a veces mezclo portugués con español, lo he hecho bastante, pero espero que estar hablando la mayoría en español. Esto también tiene que ver con la falta de datos, la falta de la densidad, ¿no?, de las estaciones meteorológicas, hidrológicas que tenemos en nuestros países, especialmente en América Latina,
que nos permiten hacer unas que nos permitan hacer unas predicciones más confiables. Digo especialmente en América Latina porque tenemos países de tamaños continentales como Brasil y una densidad pequeña de estaciones meteorológicas. También por falta de recursos tecnológicos. Entonces es un tema importante para nosotros en especial, ¿no? Complejidad de fenómenos sociohidrológicos. Bueno, este sí es, o sea, ya que el agua es difícil de predecir, pero bueno, es predecible. Yo puedo hacer modelos hidrológicos, me queda fácil. Ahora, cuando metemos la parte social, cuando hablamos de fenómenos sociohidrológicos, sí que nos queda complicado. Hay muchos modelos sociohidrológicos. Ahora, uno que diverja, o sea, uno que sea consolidado para decir, pues el que les mostré tal vez de seguridad hídrica, pero ustedes van a ver que es a un nivel muy macro, a un nivel muy como el Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, que a veces el Producto Interno Bruto no te está diciendo cómo están viviendo las personas. Entonces son modelos que están muy a la escala de macro y que es difícil interpretarlos en la pequeña escala. Entonces, en esos modelos vamos a ver, digamos, o sea, esa complejidad nos implica integrar políticas públicas, definir papeles y mecanismos de articulación entre agentes sociales involucrados. Es muy complicado abordar este tema. Los desafíos relacionados con la gestión de recursos hídricos en América Latina y el Caribe. Entonces, en el año 2020, mientras el 81% de la población tenía acceso al agua potable controlada en las zonas urbanas, solo el 53% de la población rural podía tener acceso. Para mí, este es como, por lo menos mi vocación viene de este cuadro contradictorio, ¿no? O sea, la población rural es la que no tiene agua, cuando tal vez es la demanda hídrica por unidad de área es menor. Y los urbanos tenemos agua porque hacemos intervenciones, digamos, como les estaba diciendo, los embalses de mi ciudad, que traen agua a 9 millones de habitantes, pero que precisamente son los que causan que en lo rural no haya agua. Entonces es una contrariedad porque para mí, en términos del agua, el agua viene del campo, ¿no? No es que venga del campo, ¿no? Porque hay agua en la ciudad y llega a la ciudad, pero por el uso de la tierra, el agua está almacenada en otras regiones que son las que no tienen agua. Y es uno de los grandes desafíos de América Latina. La contaminación de los recursos hídricos. Tenemos muchas actividades que son ilegales, como minería ilegal, en las que no hay ningún control sobre la producción de esta actividad, así como tenemos otras que hay control, pero no sé si en su campo haya pasado que a veces la ley está hecha solo para decir que se cumplió, pero no para cumplir realmente con los objetivos con los que fue diseñada las políticas públicas. Entonces, muchas veces se dice que no se contamina, pero se contamina. Y hay una presión muy fuerte sobre la calidad del agua en nuestro continente y esto sí creo que tal vez va más allá de nuestro continente a nivel global. La deforestación está gravísima en nuestro continente. Es un problema que tenemos que intentar mitigar antes de que sea irreversible, porque digamos que somos muy privilegiados de tener regiones con alta densidad de deforestación, pero lo que les digo, hay tala ilegal, hay políticas que favorecen la deforestación y está muy difícil pues como controlar este tema y afecta de forma muy importante los recursos hídricos no solo a escala local, sino a escala también continental. Entonces es un tema bien especial.
Impermeabilización de las superficies, canalización de ríos, grandes represas hidroeléctricas. Es un tema también importante, sobre todo voy a, y más aquí que estamos en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, cómo las grandes represas en América Latina han desplazado comunidades por una falta, no sé, pues de gestión, pero no solo de gestión de recursos hídricos, sino de gestión territorial, también prácticas de corrupción, también querer favorecer eh, el capital, no sé si decirlo así, no sé cómo suene, pero es uno de los problemas que tenemos en el continente. Conflictos de uso con la industria, que es muy parecido, el cambio climático, el crecimiento de la demanda y algo que marca mucho nuestro continente, que es el conflicto armado. Porque es difícil hacer gestión en regiones donde quien manda es quien más boleante es. Y para terminar, casi para terminar, les quería hablar que hay como 3 formas de gestión. O sea, yo hablé mucho de la gestión formal, que es cómo se entienden los recursos hídricos, los mecanismos, los desafíos. Es una gestión más, lo que les digo, a nivel nacional, a nivel de política pública, de legislación, de entidades, ¿no? Que son autoridades ambientales, municipales, regionales. Es esta gestión que a veces no se conecta mucho con las realidades de las personas. No sé si ustedes tienen esa percepción. Está la gestión informal, que es la gestión de los usuarios. Y todos tenemos gestión informal. Aquí en casa gestionamos el agua diferente que en la casa del vecino. No voy a decir que mejor ni peor, pero todos tenemos unas formas de relacionarnos con el agua que son diferentes. Y esos mecanismos son gestión informal. Algunos de esos mecanismos de gestión informal están tal vez conectados por la gestión formal, como el hecho de ahorrar agua en algunas casas. Las personas no ahorran agua porque pues quieran tener más agua para los otros usuarios. No, las personas ahorran agua porque les sale más barato. Entonces hay un tema que la gestión formal, el hecho de cobrar tarifas por el uso del agua, hace que existan mecanismos de gestión informal. Pero también cuando falta la gestión formal, como en estas regiones rurales que les estoy comentando, pues es necesario que los usuarios se organicen y se las reinventen y busquen formas de adquirir el recurso. Y es lo que pasa en muchas comunidades rurales con el uso, por ejemplo, de las cisternas, de aljibes y de cooperativas de agregarse, ¿no? Aquí tengo unos alumnos que son precisamente de la región del Chaco y si ustedes pues dialogaran con ellos y tuvieran la oportunidad, verían cómo se han reinventado para tener el recurso, para seguir produciendo, para seguir viviendo. Pero es porque no hay una gestión formal que garantice el recurso para estos usuarios. Y aún así, esta gestión informal es importantísima. Así exista una gestión formal, porque es lo que nos está dando medidas de adaptación frente al cambio climático y frente a todos esos riesgos que yo les comenté de inundación y sequía. Entonces, la gestión informal es importantísima. A veces no, existe cero gestión informal y mucha gestión formal y también es un problema. Lo ideal es que haya una conexión entre la gestión formal y la gestión informal. Y ese es uno de los desafíos en los que yo me he enfocado como investigadora. Generar metodologías, desarrollar metodologías para cogestión, que sería más o menos hacer un enlace entre la gestión formal y la autogestión. Y esto es importante para que pongo un ejemplo. Aquí están haciendo una política de acueductos veredales, aquí en Colombia. Pero si tú hablas con las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, ellas no están a favor de esa política porque esa política les pide que paguen
que paguen, por ejemplo, trabajadores, ¿no? A tiempo fijo, con prima, les piden un montón de requisitos que hace insostenible que existan o sea, que ellos continúen con la gestión del acueducto veredal que ellos hicieron por falta de la gestión formal. Y ahora la gestión formal les pide un montón de requisitos que ellos no consiguen atender y que probablemente quien consiga atender va a ser una entidad privada. Y digamos que se pierde toda esa gestión formal que había, esa gestión informal o autogestión. Entonces, los mecanismos de cogestión son muy importantes a la hora de establecer mecanismos en la gestión formal y nos traen un gran plus en los desafíos, en todos los desafíos que les dije que es muy difícil que la gestión formal consiga llegar. Y bueno, por último, que yo creo que ya estamos a tiempo, me dio justo el tiempo, les voy a hacer unas preguntas, dejar unas preguntas porque todos nosotros de una u otra manera hacemos parte de esos sistemas de gestión, por lo menos lo mínimo como usuarios. Pero yo sé que muchos de ustedes están en el acueducto, están en sociedad civil, entonces tienen algún tipo de incidencia mayor. Las preguntas es, desde tu experiencia, ¿cómo sientes que la autogestión del agua, la gestión informal o la gestión comunitaria pueden contribuir al sistema formal de gestión? Entonces, ¿cómo esas acciones del usuario hacia el agua le ayudan a esa gestión integrada de recursos hídricos que la entendemos formal, pero no necesariamente tiene que ser formal? ¿Cómo puede contribuir? ¿Qué acciones prácticas que contribuyen con la gestión del agua en tu familia o comunidad? Entonces, ¿cómo de alguna manera hay mecanismos que contribuyen en tu área en tu cotidianidad y qué deficiencias encuentras en la gestión del agua en tu sistema? ¿Tienes alguna recomendación? Listo, ya con esto dejo el espacio de preguntas, comentarios, dudas. John Montaña. No sé si se me olvidó tu nombre, colaborador del Instituto Rainer. ¿Tú las moderas? ¿O cómo hacemos? Voy a dejar de compartir. Pues John Montaño, si quieres decir algo, pues creo que puedes decirlo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas noches. Excelente su presentación. Gracias por esta oportunidad que nos brindan para cada día, pues uno aprender un poquito más. Quiero decirle, yo vivo en una ciudad de Colombia llamada un puerto principal, Buenaventura. En Buenaventura tenemos aproximadamente 11 cuencas hidrográficas muy caudalosas, ¿sí? Pero no tenemos agua, nos llueve, somos la zona más lluviosa del mundo y podemos decir que estamos rodeados de agua porque estamos en el mar Pacífico, pero la única parte donde no tenemos agua es en las tuberías. Prácticamente no nos llega agua a las viviendas, son de 3 4 horas máximo y pues muchas personas pasan mucho trabajo en ciertos barrios para poder captar agua. Hay un problema que es que hay mucha agua que se desperdicia porque la gente no tiene como esa conciencia de cerrar, de si una tubería está rota o algunos acostumbran a que para que no les llegue el recibo caro, entonces desconectan unas tuberías y llenan reciben agua ilícita, ¿sí? Nosotros también con un compañero hemos hablado de un proyecto que es de que toda esa agua que va al mar
que es el 99.999% que va a dar al mar, podríamos también rescatar parte de esa agua y negociar con otros países agua. Es decir, negociar es que ya habla una soberanía alimentaria. Es decir, nosotros brindamos agua y ellos nos devuelven tanto educación como tecnología y alimentación. Ese sería un proyecto interesante y importante para Buenaventura y Colombia, ¿sí? Entonces, lo tenemos montado el proyecto, está listo, estamos esperando digamos, ese apoyo gubernamental o privado que nos diga sí. Usted más que doctora en esto sabe que hay muchos de Chile para allá y Europa y Asia, las partes de Asia y África. Hay muchos países que están sufriendo por agua. Nosotros tenemos esa opción de poder brindarle agua al mundo porque además se vuelve una opción inclusive hasta religiosa o moral, no sé cómo le podamos decir. Eso es, bueno, porque yo sé que los otros compañeros quieren dialogar y sí quisiera que usted me dijera algo sobre esto y que pudiéramos tener la oportunidad de conversar con usted por otro medio, no sé. Muchas gracias a usted y a mis compañeros. Gracias, John. Claro que sí, no, sí, definitivamente la situación del Pacífico en Colombia es como usted lo acaba de decir, total descuido del Estado, no solo en la parte de recursos hídricos, sino en muchos de los servicios, ¿no? Y bienes que debería garantizar el Estado como educación, alimentación y demás. Es, y por eso cuando les digo que cuando pasa esto es impresionante como la autogestión o el conocimiento de las comunidades los permite crear estrategias de resiliencia muy impresionantes que, por ejemplo, son estas casas que vienen en una estructura que les permite dar con, ¿cómo se llama, John? No sé si tú sabes, pero bueno, ¿Cómo? tienen ¿Cómo se llaman qué? estas estructuras que vienen como que permiten que el nivel del río suba y baje sin entrar a las casas. Pero acá lo que pasa es que nosotros tenemos lo que son las mareas. Las mareas de acá, cuanto a las mareas acá por lo menos tienen 6 horas de subida y 6 horas de bajada, ¿sí? Pero como los ríos van pues que hay todos los ríos de acá van a dar al mar, entonces, digamos, lo que pueden llevar es, digamos, acá cuando hay crecidas de río, van a dar a viviendas porque por colmatación que generan los ríos acá, ya que estamos en un intrusivo y son suelos cuaternarios, o sea, suelos jóvenes, son entre arcilla, conglomerados, entonces fácilmente colmatan los ríos y hace que al crecer el río, o sea, cuando hay lluvia fuerte al crecer el río, puedan erosionar y destruir viviendas inclusive. Y casi siempre pasa, tanto sea en la parte marítima como en la parte de río, están generando erosiones siempre. Sí, sí. Pues y de lo del proyecto, claro que sí, pues mira, tú pones Valeria Albán Domínguez en Instagram o en Facebook y ahí me encuentras y podemos comenzar a mirar cosas. Y para todos el mismo mensaje. Perdón, puede dejar por el chat, dejar Voy unos a dejarlo números, ¿no? así, dale, voy a buscarlo y lo dejo. Vale, me parece. Gracias, John. Creo que el siguiente era Luis Arango. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. De antemano, pues agradecer por la oportunidad que nos permite compartir la información. Les saludo desde Ecuador, Loja, un territorio bastante golpeado hoy en día por la cuestión invernal. Yo
después de escuchar muy atentamente la presentación, quizá en algunos puntos no intentaría contradecir por temas que le diría de querer contradecir, como haciéndole contraopinión a la opinión que desde un punto de vista académico lo ha manifestado. Pero sin embargo, hay cosas pues que quizá la academia no ha logrado mirar y no logra mirar todavía. Y eso está pasando factura en la sociedad. Quizá una visión que hasta el momento lo estamos mirando, digo lo estamos mirando porque yo también formo parte de la academia y en el área agroproductivo, y no concibimos lo que conciben ciertos conocimientos que de por siglos han venido sosteniendo la vida del planeta. ¿Ya? A ver, ¿Quién? el audio, por favor. Tenemos de la casa. Creo que tenemos aún. Sí, Va. creo que... Vale, ¿qué queda? Luis, ¿tú sigues hablando? ¿Quién está hablando? Ahora me perdí. Hay un audio que está abierto. Ya pica. Así. A ver, ¿ya lo cerraron? Creo que ya. Creo. Ya. Entonces continúo con lo que le venía diciendo. Y por ende, me comienzo a plantearme preguntas. Y medio. Está abierto el audio. Después de eso. ¿Nos puedes ayudar del instituto, porfa? Es que yo no consigo ver del audio que está abierto. Ah, creo que aquí. Voy a cerrar. Y hay otro, Luis Arango, ¿no? Dale, creo que solo estás tú con el audio abierto. Ya listo. Entonces continúo con la pregunta sin número de preguntas. En primera instancia, quizá deberíamos entender o comprender qué es el desarrollo como tal, para luego vincular con el tema del agua. El segundo punto que a mí me llama la atención es la visión del agua. Porque si lo vemos desde un punto de vista del mercado, pues obviamente no vamos a comprender del punto de vista hidrosocial, que es totalmente distinto. El tema de lo legal y ilegal, que estaríamos hablando del Estado y de las comunidades, ahí hay una discusión bastante fuerte. Porque yo creo que legal o ilegal, pues no existe. Ahora que sí, para mi punto de vista, en ese campo que ustedes ponía, pues quizá sea del apoderamiento del Estado como tal, independientemente de cualquier país latinoamericano, y de los usuarios como componentes vivenciales de un determinado territorio. Ahora, el compañero que antes se dio la palabra decía de que hay mucha agua en el lugar, pero que no tenemos agua en las tuberías. Entonces ahí miramos una incompetencia, o no sé qué término lo podríamos usar, de parte, en este caso, del ente que se hace llamar legal. Porque quizá por la corrupción, por la falta de planificación, por la falta de lo que falte, pues no llega a comprender la importancia o el papel que juega el agua en las sociedades. Y un siguiente punto, tenemos de que se lo mira desde el administrativo, es decir, desde las zonas urbanas,
y no miramos desde la zona rural, para no entrar en otras complicaciones, simplemente desde esos dos puntos de vista. Entonces, hay un tema de divorcio entre la realidad y entre lo administrativo geopolítico. Y ahora la importancia que entra a jugar, en este caso, el papel de los bosques nativos, de los bosques en general. Pues si bien es cierto, el Estado es el encargado de regular, independientemente si sean municipios, si sean juntas parroquiales, sean departamentos, o sea, el ministerio, independientemente de la competencia que tenga, pero este mismo Estado es el encargado de vender. Entonces hay una contradicción en la parte administrativa, o en este caso en la parte legal. Si bien es cierto, hablo por Ecuador, no hablo por otros países, no conozco mucho del agua, las zonas mineras, por ejemplo, están asentadas en los páramos donde es de recarga y descarga hídrica. Uno de los puntos estratégicos, no solamente para las zonas campesinas, sino para todas las zonas que dependen de esos acuíferos. Sin embargo, el Estado ha dado paso, más allá de tener instituciones que se encargan de hacer los estudios, de hacer temas de levantamiento de información y todo el tema, meten dinero, le hacen pelear a las comunidades y todo ese tema y ese desbarajuste y pasa. Entonces, es como decir el ratón cuidando el queso. ¿Ya? Entonces, con estas preguntas, agradezco mi participación. Gracias, Luis. Sí, tienes razón. Es muy difícil para la ciencia, además, porque cuando estamos hablando de este acceso rural, ¿no? También tenemos un acceso en educación y en que la persona que llega a la ciencia, la persona que llega a la ciencia generalmente pues no es la persona que está lidiando con los problemas de inundaciones y secas o esos problemas que nos mencionó John anteriormente, de inundaciones, de exceso de agua y falta en la tubería. Entonces es muy complicado porque generalmente quien toma las decisiones es algo muy a nivel de sociedad, como nos hemos construido a lo largo del tiempo, y es algo que tenemos que empezar a revertir con políticas públicas y con conciencia, porque sí, lo que tú dices es verdad, a veces la ciencia no consigue contribuir con estas problemáticas, es muy, muy difícil. Frente al otro, sí, depende mucho de la visión de cada uno, pero voy a dejar hacer otras preguntas y hablo un poquito más sobre, pero sí estoy de acuerdo que la ciencia se queda corta, se ha quedado corta y digamos que es importante que existan estos espacios donde pueda estar la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia se analizan factores que pueden subsidiar procesos al nivel operacional y también al nivel comunitario. Entonces, lo importante es que que existan espacios donde se pueda deliberar lo que realmente quiere la sociedad, porque lo que tú dices, si una sociedad quiere mercado, pues tiene mercado, pero si la sociedad quiere agua, si la sociedad pues tiene que tener voz y voto en esa toma de decisiones, que es lo que no se está teniendo en ningún sistema de gestión. Y es nuestro desafío. Entonces, creo que va Oscar y después Ana. Oscar Ríos. Hola, sí, al revés. Ana era primero. Ana, dale Ana. Sí, buenas noches. Primeramente agradecida. Soy de Honduras, estoy participando en este seminario de gestión de recursos hídricos. Como usted lo mencionaba, para destacar también, él lo mencionaba anteriormente, decía que Río tenía un derecho como propio, ¿verdad? Lastimosamente en los países de Centroamérica pues esto no es muy respetado. Escuchaba al primer compañero que mencionaba que habían zonas en las que llovían constantemente, pero no tenían agua en las tuberías.
Normalmente eso suele ocurrir en los países como mi país, Honduras, ¿verdad? Centroamérica, donde el agua ya tiene un valor, no importa si su afluente sea de montaña, si sea una represa, por las malas construcciones y las malas decisiones a veces de nuestro gobernante. Recordemos que también el Estado es un papel importante y fundamental con respecto al cuidado de estos recursos, ¿verdad? Porque hasta el momento la tecnología ha avanzado mucho, pero no hay nadie en la ciencia que pueda decir que produce agua. Eso actualmente solo lo hace la naturaleza. Y aparte de eso, en la gestión de los recursos hídricos tendríamos, como lo decía ahí, ver muchos aspectos, muchos desafíos, porque recordemos que a veces la deforestación, vaya, se quiere construir una nueva metrópolis, entonces muchos de los diseños no conservan la naturaleza, no conservan este medio ambiente, siempre por buscar un diseño dinámico, avanzado, no toman en consideración los aspectos ecológicos. Es cierto que mucha de la industria en nuestros países, en vías de desarrollo, como lo llaman, vienen a generar empleos, pero también vienen a generar devastación, porque en las grandes industrias, en las productoras, tanto activas como manufactura de industria, manufactura de alimentación, el recurso del agua es súper vital para que estas industrias se puedan desarrollar y cumplir con los mecanismos de los procesos manufactureros, y a veces ayudan en los procesos de reciclaje de algunos productos, de productos de desechos, como se les llama, pero no consideran también la gran cantidad de agua que deben de invertirse. El otro día yo estaba viendo las noticias locales de mi país donde se estaba hablando de una empresa productora de refrescos, entonces se mencionaba este aspecto que venía a generar empleo, venía a generar reacciones a la economía, pero también las grandes cantidades de agua, o sea, lo que daba a cambio con respecto al uso del agua, entonces era menor los beneficios que generaba a nivel económico que los beneficios que daba a nivel del uso constante del agua. Y en ese aspecto creo que nosotros, todos como personas civiles, todos como personas que hemos trabajado y apoyado en proyectos de manejo del agua, en otro tipo de proyectos también, ¿verdad? Sociales, culturales también. Debemos ir fomentando todas estas actividades porque todas deben de ser inclusivas. O sea, no solo dejarlo a una sola vía como lo hacen de que una organización maneje los desarrollos para actividades del agua, sino que incluir a otras sociedades, a otras organizaciones, porque este es un aspecto total de todos, que si queremos mejorarlo sería a nivel general, no podría ser a nivel centralizado creo yo, a un nivel específico, sino que debe de ir subiendo o escalando. Esa es mi participación. Muchas gracias y muy agradecida por poder estar y compartir con ustedes todo este conocimiento que el día de hoy pudimos adquirir. Muy agradecida con su persona y tal vez podamos tener más espacios, ¿verdad?, para seguir compartiendo en este aspecto. Claro que sí, Ana, esa es la propuesta. Yo quería hablarle una cosa de Ana y responder unas preguntas que están en los comentarios que leí rápidamente, pero antes quería preguntarle al moderador cuánto tiempo tenemos para... Pero su rebanada de pastel. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Aquí? Sí, ¿Dónde? Espera. Elizabeth, pero no de la que... Listo, ya silencié. No sé si el moderador está ahí, quien me diga cuánto tiempo más o menos para poder moderar aquí las preguntas. ¿Cómo estás, estimada? Un placer, buenas noches. Por favor, tenemos un rango de 15 a 20 minutos, ¿no? Un espacio de consultas muy puntuales acerca de la ponencia. Muchísimas gracias, estimada. Gracias, gracias. Están levantando la manito, por favor, ahí, para que puedan, de manera ordenada, quizá comentarles que tienen el paso al audio. Armando, Roberto, Ramiro, Tatiana, Oscar. Sí, yo iba por Oscar. Yo sabía que el siguiente era Oscar, pero después se me perdió el orden. Entonces, si quieres, Oscar, Sí, da tu acá, ponencia Carlos. y yo respondo la tuya y respondo las otras y seguimos lo que nos quede tiempo. Ok.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Valeria? Un gusto volverte a escuchar. Yo más que nada quería comentar lo que está sucediendo en la cuenca del río Pilcomayo en este momento, que desde el 12 de marzo está en emergencia por desborde del río, por inundación. Una cuenca que nace en Bolivia y es el río Pilcomayo transfronterizo entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Desde el 12 de abril que están en emergencia y hasta ahora muchas comunidades han quedado incomunicadas, eh, pero que gracias a un sistema de alerta temprana comunitario que existe, a través de un grupo de Telegram y diferentes grupos de WhatsApp de las comunidades ribereñas, que van avisando el estado de la crecida del río. Se han salvado tanto como vidas como animales, cuestiones materiales y inmateriales, y que la verdad que el aporte que ha hecho las comunidades ribereñas para que esto suceda, para que se salven vidas, ha sido fundamental. Cabe destacar que por parte de los tomadores de decisiones, lastimosamente, declaran un estado de emergencia específico solamente desde el lado de Paraguay en la zona de Pozo Hondo, Misión La Paz, el 14 de marzo. Y el 1 de abril es que en una zona al Gran Chaco, pero solo desde el lado paraguayo, desde el lado argentino. Hasta el momento no se sabe nada. Sabemos que el gobierno de Argentina en este sentido no colabora mucho, visto está la experiencia que se tuvo en Bahía Blanca. El gobierno de Bolivia accedió a beneficiar ahí, a evacuar a mucha gente, muchas comunidades ribereñas, pero si no hubiera sido por el trabajo que se viene haciendo de las organizaciones sociales en cuanto al fomento del sistema de alerta temprana comunitario al voluntariado, ¿verdad? De la que vive ahí, no se sabe qué hubiera sido una catástrofe muchísimo más grande. Hasta el día de hoy siguen estando incomunicados sin respuesta la gente ahí. Entonces comentar eso que me parece sumamente importante a tener en cuenta. Gracias, Oscar. Pues sí, porque es una muestra de lo que estábamos hablando, de cómo la autogestión puede contribuir con esos desafíos de la gestión formal que no está teniendo en cuenta. Entonces sí me parece súper válido. Y además responde algunas preguntas de los comentarios que decían qué innovación hay como para lidiar con estos desafíos. Otra de las preguntas de los comentarios que hicieron en el chat es esta cuestión de que lo grande y lo mediano es el que está como generando impactos negativos. Y en ese sentido, digamos que mi tesis de doctorado es sobre almacenamiento de agua, que intenta buscar soluciones descentralizadas a nivel regional, porque sabemos que una cisterna tal vez no contribuye mucho con la seguridad hídrica de una región, pero si pensamos en una distribución de estructuras de pequeño impacto, pero a lo largo de una región, puede ser tal vez una contribución, está haciendo una innovación al sistema de gestión de recursos hídricos. Entonces tenemos muy poquito tiempo y a mí me gustaría que todos los que tienen la mano levantada participaran, pero para eso sí me gustaría que 1 minuto en lo posible cada uno. No sé quién iba, si alguien me puede... Buenas noches. Dale, sí. Ramiro. Ya, buenas noches. Muchas gracias por esa magnífica presentación y un saludo a todos los amigos que han participado de este seminario. Sí, y yo soy de Ecuador y quisiera solamente agregar algo que en nuestro país la gestión del agua es a través de la gestión pública y gestión comunitaria. Yo
Para mí pensar, creo que para hacer una buena gestión del agua, lo primero que tenemos que tener es clara cuál es la cosmovisión que tenemos acerca del agua, ¿no? Desde la cosmovisión de los pueblos originarios, el agua tiene un significado bastante profundo, mientras que desde la cosmovisión occidental, el agua puede ser considerada tal vez como una simple fórmula, un simple elemento, y algunos tal vez como una mercancía. Entonces, desde la gestión comunitaria, yo considero que somos responsables del buen manejo y del buen uso. Para lo cual yo pienso que a veces nos quejamos que el Estado no hace, pero también creo que nosotros como usuarios del agua tenemos responsabilidades. Y creo que para que podamos mejorar la gestión, creo que la responsabilidad es que todos también hagamos una contribución y se debería pagar pago por servicios ambientales para que las comunidades que se encuentran en los páramos, en las zonas de recarga, también puedan tener un beneficio y nos ayuden a cuidar el agua. Otro de los aspectos que usted hablaba es acerca de la planificación. Y yo estoy consciente de que la planificación para el desarrollo, la planificación urbana, tiene mucho que ver en la gestión del agua. Usted hablaba de las recargas, de donde se puede acumular el agua. Se puede hablar ahora de las recargas en las partes urbanas. Con una buena planificación urbana se pueda acumular el agua en las lotizaciones, en las nuevas urbanizaciones, para que el agua que se pueda cosechar pueda servir para los diferentes usos, que no tengan implicación en el uso humano, sino para el lavado de autos, para los baños y para todas estas cuestiones. Entonces, esa es mi observación. Yo pienso que los comentarios que han emitido todos los amigos y su experiencia como como catedrática ha servido mucho para nuestro conocimiento. Muchas gracias. A ti, Ramiro, ese es otro mecanismo, ¿no? El pago por servicios ambientales es un mecanismo que se está intentando ejecutar en muchos países. De hecho, alguien escribió por ahí, ¿qué gestión puede ser interesante para mirar? Y yo digo, es difícil porque cada país tiene como su historia, pero pues he estado en Colombia y estudié en Brasil y a mí me gustó como la parte técnica en Brasil, porque ellos tienen un sistema nacional de agua que es descentralizado. En Colombia tenemos corporaciones ambientales que son regionales, o sea, cada uno tiene como su pro, pero sentí que había más participación de la sociedad civil y más poder de decisión en Brasil que en Colombia. En Colombia la verdad que no se tienen en cuenta las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso hídrico. ¿Quién va? Tatiana, ¿quieres ir? Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Tatiana, yo soy de Perú. Entonces, un poco más para compartir este tema que es bastante importante en esta época, para comentarles un poco sobre cómo es en mi país, ¿no? Yo soy parte de la ejecución de un proyecto que se desarrolla exactamente en el departamento de Ayacucho, que es la Sierra del Perú. Entonces tenemos un proyecto que se llama Recuperación Ecosistémico y Recarga Hídrica en la cuenca Yucaes. Ese es el nombre de la cuenca. Entonces, para comentarle un poco más, este proyecto se dio a través de la decisión política del gobierno regional. Y en esta zona hay muchas instituciones también que están trabajando y apostando por la mejora del ecosistema y de la mejora de lo que es la recarga hídrica, ¿no? Entonces, un poco para comentarles acá, es este proyecto, básicamente, nosotros nos enfocamos en trabajar 4 componentes. Dentro de ellos, el primero es trabajar con lo que es los invernaderos,
producimos plantones nativos de la zona altoandinas, que son como el queñual, el colle y pino, que son retenedoras y captadoras de agua y de humedad. Es por eso que estamos trabajando con estas plantas en las zonas altas, ¿no? Entonces son reforestados los cerros, de esa manera tratamos de contribuir con la recarga hídrica. También trabajamos con las con las zanjas de infiltración, que captan el agua y a través de las infiltraciones llegan hasta la cuenca, y también favorecen en los bofedales, en los ojos de agua, y la comunidad es partícipe de todo este trabajo que se viene haciendo. Asimismo, en esta zona también contamos con las jochas. Las jochas son así como unas pozas, unas represas naturales, que con el proyecto lo único que hace la intervención es construir como unos diques, unas zanjas que puedan ayudar a que no se disperse esa agua, simplemente que almacene, que capture el agua de la lluvia, lo almacena y lo infiltra. Y llega a aguas abajo por la infiltración a la cuenca, ¿no? Entonces, con el único objetivo de que en épocas de sequía las comunidades tengan agua todo el año. Es un proyecto prácticamente que de manera social, económica y ambiental genera un impacto bastante grande. Entonces, por las comunidades está siendo bastante bien vista, están siendo ellos partícipes, son parte del proyecto, ellos trabajan en este tipo de actividades. Y bueno, ese era un comentario más, ¿no? Entonces, este proyecto también viene generando con lo que es el enfoque de género, donde hacemos que las mujeres participen en este proyecto y puedan trabajar y llevar algo de dinero para su casa, un ingreso económico más en sus hogares. Y también nosotros trabajamos con el enfoque intercultural, como son las plantaciones, zanjas, las jochas, que son trabajos ancestrales de nuestros antiguos abuelos, que ellos manejaban este tipo de trabajos para la recuperación ecosistémica y para recuperar, pues, tener la recarga hídrica que tanto anhelamos en las comunidades, ¿no? Para que no les faltar, digamos, agua en las épocas de sequía. Era eso más para comentarles. Ay, Sí, gracias, Tatiana. No, me encantaría poder conocer un poquito más de esas joyas, porque sí, digamos que está relacionado con mi tema de investigación, entonces ojalá después podamos tener un encuentro. Armando. Claro que sí. Buenas noches. Sí, ya. Buenas. Buenas noches a todos. Quisiera darles un saludo cordial a todos ustedes, a todos los que están mirando este importante seminario. Y a ti, mi querida Valeria, un saludo cordial. Felicitaciones por tan brillante exposición. Yo quería ser breve en esto. Voy a resumir mi pregunta, voy a resumir un poco lo que quiero manifestarles. Acá en Perú, por ejemplo, en el lado de Iquitos, en la ciudad de Iquitos, en la selva nororiente de la Amazonía, se extrae petróleo. Y el petróleo va conducido a través de tuberías a la zona, a la costa del Perú, específicamente en Talara, donde se procesa. Sin embargo, desde hace algunos años atrás se ha visto que las comunidades nativas e indígenas que viven y moran por ahí han comenzado ya a hacer una especie de, digamos, de boicot. eh, Contaminan, o sea, alteran los oleoductos y están contaminando los ríos, especialmente el río Corrientes, que es afluente del río Marañón, y el Marañón es afluente del río Amazonas. Entonces, la calidad del agua se ve afectada y hay un fuerte impacto ambiental ahí por la contaminación de petróleo que va a el río Corrientes. De verdad, yo estoy muy preocupado porque cómo solucionar esta situación, teniendo en cuenta que esto para mí es un conflicto social, más que una gestión del agua. ¿Cómo le encararía a usted, doctora, esta situación y qué estrategias pudiéramos tomar, por ejemplo, para sugerir a las autoridades y evitar esta situación en el futuro? Porque esos señores, y los indígenas, entre comillas, quieren dinero, o sea, lo hacen, explotan la tubería, contaminan el agua, contaminan el ecosistema, y si no va a una comisión con dinero, ellos siguen haciendo esto.
Entonces, un poco eso es preocupante lo que está pasando acá en la zona norte del país. Y yo quisiera más bien preguntarle cuáles serían sus estrategias o qué sugerencias, qué se puede hacer con esto, tomando en cuenta que este sí ya, yo lo veo un conflicto social, ya, más que un control de la calidad del agua. ¿Qué le sugiere, doctora? Ok, gracias Armando. Bueno, yo sí creo que es un conflicto social, pero también es un conflicto relacionado con el agua, ¿no? Entonces, es importante llamar a los actores al diálogo, porque tal vez estas personas, digamos, tienen intereses económicos y es como, y es un tema muy difícil, porque es como cuando hablamos de las guerrillas, pues en Ecuador, en Colombia creo que hay mucho tema de violencia por el narcotráfico y cuando estas personas como se apoderan de un territorio, pues es muy difícil llegar al diálogo, porque estas personas digamos que no es su medio, ¿no? Pero entender las causas y es una cuestión de política estructural que es muy compleja. De seguro no van a tener una solución inmediata, pero sí entender las causas de por qué existe guerrilla, de por qué existe narcotráfico o por qué existen estos grupos, pues no estoy muy al contexto, pero delincuenciales, ¿no? Porque digamos que están como haciendo algo por dinero, ¿no? Así, haciendo mal por dinero. Y me imagino que le cobran a la empresa. Entonces, definitivamente, el que sí tiene que entrar al diálogo es la empresa. Empezar a buscar la empresa privada, así la contaminación está haciendo por la petrolera. Ellos son los que se tienen que encargar un poco de mitigar esos riesgos de vandalismo, y en conjunto con el Estado, pero sí tienen que entrar en el diálogo. Generalmente hay mesas para dialogar como los comités. Entonces esta empresa debería estar exponiendo este tema para poder buscar cuál es la autoridad competente a nivel de seguridad, a nivel ambiental, que tal vez pueda dar un apoyo. Pero sí son causas muy estructurales, que es difícil que la gestión pueda entrar a tratar. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. En nuestros países es un tema muy complejo porque si el narcotráfico domina una región, pues, o sea, le queda muy difícil, digamos, a las comunidades enfrentar esos desafíos. Y si entró el narcotráfico es porque el Estado también le quedó muy difícil proteger esos territorios. Entonces es complejo, pero gracias por compartir. Muchas gracias. Roberto. Hola, soy de Costa Rica. La única pregunta es, que tengo es muy rápida. Cuando hablaste de descentralización o descentralizada participativa y de cuenca hidrográfica, y hablaste de un poco de Brasil, sobre cómo se maneja el agua en estos países de Brasil y bueno, el ejemplo de Colombia, y más bien como en qué... ¿Cómo interpreta el tema de descentralizado, digamos, con su experiencia? Esa es la pregunta. Gracias, Roberto. Sí, es que es un temazo, o sea, lo pasé muy rápido, pero generalmente la unidad de planeación, que es cuenca hidrográfica, nos permite un poco descentralizar porque podemos, digamos, planear territorios desde cuencas un poco pequeñas o hacerlas grandes. Entonces esto, digamos, entre más pequeña la cuenca, pues va a haber más participación, va a haber más capacidad de inclusión de diferentes actores, pero va a ser un poco insostenible en términos operacionales y económicos. Entonces, a veces es necesario que haya una cuenca un poquito más grande. Por ejemplo, yo trabajé con una mini cuenca, que para Brasil es mini cuenca porque Brasil es gigante, de 65 kilómetros cuadrados. Ella no, o sea, nosotros podíamos intentar cooperar pero no tenía comité, porque era inviable tener comité, entonces tenía que juntarse a una cuenca mayor, que creo que era de 300 kilómetros para tomar decisión. Pero entonces cada vez que tú te alejas y haces mayor el espacio, pues pierdes nitidez, que es lo que pasa con las políticas nacionales. Sí, o sea, se exigen muchas cosas a nivel general, pero no las necesidades ni el contexto específico. Entonces, cuando se hace descentralizado,
permite considerar eso. Entonces, la propuesta de la gestión de recursos hídricos es que se vaya trabajando descentralizado, de pequeño a grande, o sea que todas las subcuencas van a estar dentro de una cuenca, pero que si es posible, por ejemplo, en regiones donde, en Sao Paulo, que son cuencas de muy densa población, entonces digamos que consiguen recaudar más dinero, lo mejor es siempre poder gestionar desde lo pequeño. Entonces, más o menos es eso. El desafío de gestionar desde lo pequeño es la operación y la sostenibilidad. Pero la propuesta es esa, de lo local a lo grande y que haya un nexo entre lo grande y lo local. No sé si quedó claro o te confundí más. Gracias. Dale. Y por último, Luis. Creo que Ramiro ya fue. Entonces, Luis, contigo cerramos. Buenas noches. Quiero llevar un saludo cordial para todos ustedes. Agradecer la gran oportunidad para poder nutrirme, enriquecer mis conocimientos, pero sobre todo Ok, gracias, Luis. felicitarla a usted por esa Cipriano, como están viendo en pantalla. Soy ingeniero químico, sí, y he trabajado en muchos proyectos donde ha habido que emplear lo que es la tecnología del agua. He sido docente también y asesor de tesis para muchas personas que han incursionado en los temas de la tecnología del agua, purificación, agua para uso industrial, etcétera. Pero siempre ha sido mi pasión trabajar en esto, en nuestro país, y esto he querido tomar esta oportunidad para hacer un llamado a la conciencia. Nosotros tenemos a los haitianos, que lamentablemente me cuesta decirlo, pero tienen un problema de índole cultural. Sabe que esa parte de la isla Francia la ocupó y esclavizó, compró esclavos. Esa es historia. Se liberaron, fue la primera ancestrales. Y yo diría atávicos que están ayudando o contribuyendo a la desaparición de muchas cuencas que tenían. Lo último que están haciendo fue desviar el cauce de un río que nace y desemboca en la República Dominicana. Inclusión ilegal en todo el país. Ahora mismo han definido los políticos, ser embarazadas, dar algo aquí buscando la nacionalización, pero vamos a hablar de algo. Nuestro país todavía, la densidad poblacional que tenemos y para el área superficial, pero el problema en otro país con respecto al agua, sino permisibilidad del Estado, que es quien debe regir, debe velar por el mantenimiento de nuestra cuenca acuífera y por la renovación constante de lo que son las plantaciones para evitar la erosión, la sedimentación de los ríos y otras cosas. Nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos, personas como yo que tenemos la responsabilidad por la pasión que tenemos con los temas ambientales y conocedor profundo de los problemas que pueden ocurrir en nuestra región, me refiero a América entera, que si nos ponemos a analizar el continente asiático, europeo, africano y americano, creo que los ríos más caudalosos y de mayor calidad todavía están en nuestra región. Por eso hago un llamado a la conciencia sobre todo. Y espero que este no sea ni el primer ni el último seminario en donde se vaya a hablar sobre el tema. Queremos seguir discutiendo sobre esto, porque así podemos también hacer llegar no nuestras quejas, sino nuestra protesta hacia las grandes potencias que actúan para tendentes a deteriorar
lo que es nuestra riqueza hídrica. Yo creo que en América tenemos la mejor calidad de las aguas. Yo he estado, afortunadamente, en cada uno de los 5 continentes más grandes. Y he podido ver cómo están las contaminaciones y la desaparición de los ríos en África, la contaminación constante que es histórica en el continente asiático, principalmente en la parte del Asia Oriental, y así sucesivamente. Lo que ha hecho la industrialización en Europa, que han acabado, bueno, ver un río allí es como un asunto que más parecen árboles, los edificios, las edificaciones y las industrias que han crecido en las cuencas hídricas. Por esa razón, exhorto a que ya finalmente, para que sigamos a través de este instituto o de otras instituciones, celebrando seminarios para que podamos crear conciencia y llevar nuestro mensaje para la continuidad de lo que debemos hacer con respecto a lo que la naturaleza nos ha brindado. Pasen buenas noches y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Luis. Sí, tenemos también un problema con unas prácticas colonialistas difíciles. Ese es otro desafío que tiene América Latina, que dependemos, o no sé, o muchos países ejercen influencia sobre nuestros territorios. Y es un tema que también debería incluir la gestión de recursos hídricos, pero que es bien difícil de incluir. Bueno, yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias a todos por la presencia, la disponibilidad. Nunca había participado con tantos oyentes y de seguro sí van a haber más espacios en los que podamos trabajar e integrar más saberes, ¿no? Porque fue un poco una exposición, pero de seguro que habrán otros espacios. Gracias al instituto también por este espacio. Gracias a todos, buenas noches, ahí estoy viendo los mensajes, muchas gracias por el interés y vamos, que somos muchos. De seguro podemos hacer las cosas un poquito mejor.